Hola a todos. Bueno, hoy traigo una cosita que hacía tiempo que tenía ganas de hacer. La verdad, llevo tiempo preparándome para ello. O sea, quiero decir que lleva tiempo pensando en ello y por fin lo he podido preparar y os lo he podido traer. Y aparte que hacía tiempo también que no hacía ninguna reseña o ningún análisis de libros, que era una sección que siempre me había funcionado muy bien, la verdad. Lo que pasa es que dejé de hacerlo porque un poco los libros que más tenía en mente de presentar los presenté en su día, bastante seguidito. Y luego pues lo he ido dejando un poco, ¿no? Lo he ido dejando un poco porque no había ningún libro que me atrajera especialmente para presentar. Y porque son pocos los libros de los cuales he tomado nota, ¿no? Así de forma concienzuda y tal, ¿no? Básicamente son ensayos, normalmente los que tomo nota. Y no desde siempre, sino desde hace unos años para acá. Por lo tanto, digamos, ya un poco los libros, ensayos y tal, con notas ya se habían acabado. Y me quedaban un porrón de novelas que leí a lo largo de los años, muchísimas novelas históricas, como puede ser la que traigo hoy, de Jean Pierce, El sueño de Escipión, pero... o de Scipión, no sé, eso ya es una pronunciación que no acabo de coger bien. Pero el caso es que... el caso, digamos, que después he pensado, bueno, también puedo traer novelas, aunque no tenga notas tomadas, sí que recuerdo, hay algunas novelas que me han dejado un recuerdo muy vivo en mente, ¿no? Y que me han dejado incluso algún tipo de sabiduría o algún tipo de sentimientos o algún tipo de traza, huella, llamarlo como queráis, ¿no? Y si hay una que me dejó en su día cuando lo leí un sabor de boca realmente precioso, era justamente este sueño de Scipion o de Excipion, de Liam Pierce, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una novela histórica, pero que está escrita de verdad con una delicadeza y un arte muy grande. Y te deja, o al menos a mí me dejó un sabor de boca realmente, creo que te deja como soñador, ¿no? Te deja como con muchos sentimientos, ¿no? Con muchas, te deja, digamos, con una especie de sentimiento ¿cómo le diría yo? A mí me dejó como perplejo, entre perplejo y pensador, ¿no? Soñador, digamos, de alguna forma, ¿no? Te deja así un poco como con la conciencia alterada, un poquito, ¿no? Porque te das cuenta de una serie de cosas que nunca habías caído. Y se trata básicamente, la novela, son tres personajes que se mueven con problemas muy similares, pero con siglos de distancia entre ellos, ¿no? Uno claramente es de la época romana, evidentemente, ¿no? En plena época romana, en plena época de descomposición del Imperio Romano, concretamente. Otro personaje vive en lo que sería... Estoy hablando todo de memoria, porque hace a lo mejor 15 años que lo leí, ¿eh? No se crea, puede ser que sean 15, 20 años que leí esa novela. Tal vez 14, no sé. Hace años. Entre 15 y 14 tampoco es que haya mucha diferencia. Me dirán, ¿no? Quería decir entre 15 y 10, no lo sé, 15, 10, 20. Es que la horquilla ya sé que es muy loca, pero es que no lo recuerdo, hace tiempo. El caso es que digamos, hay un personaje de la época romana de composición, otro personaje, si no recuerdo mal, es en la época también del papado, de guerras de religión o alguna cosa en la Francia, digamos, de los hugonotes y diría yo, no lo tengo muy seguro. Luego tengo una reseña por ahí buscada en internet para acabar de centraros bien la historia. Y otra época es la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Cuando Francia se invadía por Alemania y queda el famoso gobierno de Vichy. Y tenemos un diplomático que anda de aquí para allá, atribulado entre, digamos, traicionar la idea que tuvo siempre de Francia y colaborar con el nuevo gobierno de Vichy, que es un gobierno claramente títere de los nazis, ¿no? Y realmente todo ello, pues, todo ello, pues, de alguna forma, confabula o conforma una historia realmente que está muy bien contada. Evidentemente las tres historias además tienen un nexo común aparte de todo, que es el amor hacia una mujer. Claro, cada uno de ellos en su siglo y en su momento amando a una mujer distinta, pero que tú ves claramente que el autor del libro ha querido hacer un paralelismo entre las tres mujeres, ¿no? Y entre el amor que profesaban esos hombres por ella y cómo este amor también de alguna forma les ayuda o les, o les, o les, o les lleva a la catástrofe, digamos, en sus decisiones claves que tienen que ir tomando a lo largo de la novela. Y realmente es una cosa que realmente te deja. Primero, a mí el sentimiento que más, de todas formas, me dejó y lo que más me marcó de la novela fue que te deja el sentimiento ese de pensar.
pues no hemos cambiado, ¿no? A lo largo de los siglos, ¿no? Estamos hablando de una historia de, si vamos a las dos puntas, desde el romano hasta la Segunda Guerra Mundial, de 2000 años, ¿no? Prácticamente. Y realmente te das cuenta que lo poquito que ha cambiado el ser humano, ¿no? Realmente los sentimientos, la forma de, las grandes incógnitas de la vida, las grandes preguntas de la vida, la gran pregunta de por qué estoy aquí, qué hago aquí, por qué lucho, para qué tanto luchar, por qué no me dejo llevar, por qué estoy todavía ahí, digamos, en los peores momentos de la vida, por qué el ser humano siempre saca estas ganas de intentar luchar, en fin, todos esos sentimientos que son tan comunes a cualquier hombre que haya vivido en cualquier momento de la historia del ser humano, ¿no? De la historia de la Tierra, ¿no? De nuestra historia en definitiva, ¿no? Uno se da cuenta que lo poquita diferencia que hay entre nosotros en realidad, ¿no? Ni siquiera ahora mismo con nuestros contemporáneos probablemente, y además te das bien cuenta cuando conoces a alguien así un poquito más a fondo que al final hay muy pocas diferencias, las diferencias son realmente sutiles muchas veces, ¿no? Aunque tengáis unas diferencias aparentemente políticas o de cualquier otro, o de nacimiento, o de color de piel y tal, luego cuando conoces a la gente a fondo te das cuenta que al final nos mueven cosas muy parecidas a todos, ¿no? Muy parecidas, sentimientos muy parecidos, nos mueven cosas muy familiares, que no son muy comunes a todos, ¿no? Que si la familia, que si el amor por los padres, que si el amor por los hijos, que si los sentimientos ante la muerte, ante la vida, ante la enfermedad, todo eso son cosas que al final nos unen mucho, ¿no? Y cuando conoces a alguien, repito, un poquito más a fondo, aunque sea alguien que aparentemente sea muy distinto a ti, te das cuenta que al final os unen pues miles de pequeños detalles que realmente al final te das cuenta que prácticamente no hay diferencias, ¿no? Aparte de alguna diferencia cultural, de costumbre, algún detalle, ¿no? Y lo que es más sorprendente es darte cuenta, gracias a esta novela yo me di cuenta, que porque esto más o menos lo puedes ir observando y si eres un poco reflexivo y tal, pues lo vas descubriendo con el tiempo, ¿no? Lo que acabo de decir antes. Pero, sin embargo, el poder pensar que una persona de hace 1700 años o 1500 o 2000 o 3000 años pensaba también y actuaba bastante parecido a ti, ya es más sorprendente, ¿no? Porque, claro, tú sueles imaginar una persona de hace mucho tiempo, piensas en una persona pues como más, no sé, siempre tenemos la tendencia a pensar pues gente más tosca, más osca, con menos sentimientos que nosotros, claro, al tener menos tecnología, al tener menos acceso a cualquier comodidad, etcétera, pues siempre te imaginas a gente tosca, ¿no? Gente que probablemente no tuvieran los mismos sentimientos que nosotros o tuvieran sentimientos mucho más vastos o mucho más, digamos, primitivos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y luego te vas dando cuenta que probablemente pues no es así, ¿no? Con esa novela queda muy claro que los sentimientos son extremadamente parecidos, que el hombre ha cambiado muy poco en su esencia y en la forma de, digamos, de vivir, en la forma de pensar, en la forma de sentir. Hemos cambiado realmente poco, ¿no? Muy poco. Lo que cambia son las costumbres, lo que cambia son las tecnologías que manejamos, lo que cambia es el decorado, de alguna forma. El decorado de la obra, de esa gran obra de teatro que es la vida, va cambiando con los siglos, con los años, pero realmente al final el actor sigue siendo el mismo, ¿no? Cambia de ropa, cambia de maquillaje, cambia de aspecto, pero siempre eres el mismo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y a mí me dejó el sentimiento de eso, ¿no? De esa unidad, ¿no? Esa repetición en ciclo, ¿no? Esa continuidad que hay, esa línea de continuidad que hay en la vida al final, ¿no? De todo ser humano, ¿no? Ese linaje, en realidad, ¿no? A veces no pensamos que eso, ¿no? El linaje solamente lo han llevado los nobles o han llevado gente que ha sabido conservar un apellido o lo que fuera y te das cuenta que al final, si nos dejamos un poco de colores de piel, de apellidos y tal, en el fondo hay un linaje que es el linaje del ser humano, como raza, como bicho, como digamos, como espécimen, y que realmente es un linaje pues que es muy parecido todo el rato, ¿no? Mucho más parecido a lo que nos pensamos a lo largo y ancho de los siglos y del planeta, ¿no? No sé, ese sentimiento, yo me acuerdo que es una cosa muy loca que voy a contar, pero que no sé, vi una colonia de hormigas, recuerdo, un poco después de haber leído ese libro, ¿no? Y pensé, claro, esa hormiga que yo estoy viendo ahora, esa colonia de hormigas que estoy viendo ahora, parece que sea única y de ahora, de ese momento, pero probablemente hace 3000 años una persona vio una colonia de hormiga en un sitio muy parecido al mío, o en ese mismo sitio incluso, a lo mejor, vete a saber, ¿no? Y hacían las mismas cosas esas hormigas, y tenían el mismo aspecto, por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre esa hormiga de hace 2000 años y esta hormiga
de hoy en día, ¿no? Se comporta exactamente igual, probablemente hace exactamente las mismas cosas. En ese caso, además, no hay una evolución tecnológica, no hacen los hormigueros de forma diferente, distinta. Bueno, o a saber, a saber. Eso habría que hablar con un entomólogo para saber con más exactitud, ¿no? Pero pensé, hostia, es así, ¿no? O sea, en el fondo, sí, pueden cambiar pequeños detalles, pero en el fondo esa hormiga, ¿no? Es la misma hormiga de hace 2000 años, ¿no? Y claro, y eso me despertó, me acuerdo, una serie de sentimientos bastante chulos y me acuerdo que los viví bastante divertido, entre divertido y asombrado, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Bastante interesante de sentimientos lo que te produce, o lo que me produjo en su día ese famoso sueño de Ishipion, ¿no? O de Cipion, o de Cipión. Quizás se diría de Cipión en castellano, ¿no? Shipión y todo eso, yo creo que al final es Shipirón. El camarón de la isla. Bueno, vamos a ver. Entonces, para situaros un poquito, yo tengo una pequeña reseña aquí. Una pequeña reseña. A ver. Eh, si queréis la leo muy rápido. Sinopsis del sueño de Ishipion, ¿no? En los últimos días del Imperio Romano, durante la peste negra y en las más oscuras horas de la Segunda Guerra Mundial, tres hombres buscan refugio de la locura que les rodea. Ambientada en Provenza, en tres diferentes, la Provenza francesa, se entiende evidentemente, en tres diferentes momentos críticos de la civilización occidental, el sueño de Escipión eh, recorre el destino de Manilo Hippomanes, que es el romano, un aristócrata galo, en ese o sea, galo romano, obsesionado con la conservación de la civilización romana, Olivier de Noyen, Olivier de Noyen, que diría un español que no supiera francés, un poeta al servicio de un poderoso cardenal envuelto en una trama, no lo digo con ninguna burla, lo digo porque lo sé, en una trama para restaurar el papado en Roma, Julien de Barneuve, un intelectual, o Julien de Barneuve, un intelectual descontento que se une al gobierno de Vichy. Los tres protagonistas de esta irresistible novela están fatalmente enamorados de una extraordinaria mujer. Sus historias están unidas por un texto clásico, El sueño de Escipión, una obra de neoplatonismo que plantea cuestiones filosóficas tan pertinentes en los siglos V, diría que XIV y mediados del siglo XX, como lo son hoy. El poder sin sabiduría es tiranía y la sabiduría sin poder es irrelevante, advierte uno de los personajes de Pierce. Bueno, pues ahí lo tenéis, una pequeña sinopsis para que veáis un poco de qué va, ¿no? Sí, me había olvidado en mis recuerdos porque he hablado más de los sentimientos y del regusto que me dejó la novela y había olvidado que evidentemente se titula así la novela porque lo que es común de esos tres es que son lectores del sueño de Scipion, ¿no? De Escipión, que es el que acompaña de su libro de cabecera de los tres, como bien dice la sinopsis, ¿no? Y entonces es un poco el nexo común que puso el autor para unir a los tres personajes. Pero bueno, yo me quedé más con todo lo que os he dicho anteriormente, ¿no? Imagínense, ¿no? Como un libro leído por una persona por otra, en ese aspecto sí que puede dejar unos sentimientos o dejar unas improntas distintas según tu interés vaya por un lado o por otro, ¿no? O sea, a pesar de todo tenemos pequeñas diferencias, por lo que veo. Bueno, bien, una vez dicho todo esto, pues os emplazo a ver próximos vídeos, agradecer a los 4 o 5 suscriptores nuevos que os habéis suscrito últimamente. Os animo a hacer los que todavía no lo habéis hecho. Y bien, y a seguir acrecentando esa pequeña comunidad de locos que nos gusta pensar, filosofar y torturarnos ahí con las grandes cuestiones de la humanidad. Venga, chao, un abrazo, hasta la próxima, cuidaros, chao, chao.